tiene un enlace público, ¿cómo hacemos? Dando inicio a este tercer día de webinar, les agradecemos un montón a todas las personas que se vienen conectando. Para mí es un placer presentarles a este trío de señores que solo por chat nos conocemos, pero les voy a ir contando un poquito. Esta intención de TIC, Tecnología, Innovación y Construcción, es una iniciativa que nace de la fusión de la Universidad Creativa y Blue Eyes Studio para crear BIM Plus Academia Creativa, que es una academia de actualización profesional para el sector de la construcción en Costa Rica. Y quisimos crear un espacio interactivo donde hubieran personas apasionadas por lo que hacen, contándonos sobre tecnología, sobre innovación, sobre construcción, sobre BIM, sobre LIM, sobre todo lo que está pasando en esta revolución de la construcción. Empezamos de forma física hace un tiempito, donde hacíamos charlas físicas, donde no teníamos distanciamiento social. Lo hicimos en San José, lo hicimos en Bogotá, pero bueno, el distanciamiento social nos lleva a implementar esta nueva metodología, que es tipo webinar. Vamos a hacer durante bastantes días diferentes temas, diferentes tópicos desde nuestra academia, que hemos decidido aperturarnos a poder comunicarles a todos ustedes que la capacitación, especialmente para las personas en Costa Rica, la capacitación en todos los temas de transformación digital para el sector de la construcción son tan importantes, y hemos desarrollado un esquema de capacitación e interacción con otro montón de actores, y es ahí donde esta iniciativa tiene a un gran media partner, que es BIMRAS, que los vamos a tener hoy con nosotros. Estos tres señores que han estado haciendo locuras en las redes. Les pongo un pequeño dato nada más antes de darles el pase a ellos. Quienes no lo han oído pueden oírlos, es bien divertido, la verdad. Yo los escucho fielmente, y la cobertura hoy en día de los medios digitales es impresionante. Por eso es que nos aventuramos incluso a abrirnos al espacio. Parte de esta serie de webinars tiene una asociación con HP, con su línea Z y S Corporación, en el que a todos los attenders o todos los asistentes de Costa Rica y Panamá les van a estar llegando algún material con algunos descuentos, algunas promociones y algunas cosas por haber asistido a nuestra serie de webinars. Pero sin más, para hablar de los presentadores, Evelio me mandó una foto de él con un desenfoque de otras dos personas. Nuestro community, nuestro publicista, pues se lo tomó a pecho, pero voy a hablar no de Evelio, sino voy a hablar de todos. BIMRAS es el primer podcast colaborativo sobre BIM, dirigido a todos los profesionales que están buscando, que intervienen en el ciclo de vida de una edificación, infraestructura, desde las primeras ideas o intenciones, pasando por fase de diseño, construcción y mantenimiento. Basado y girado mucho sobre Building Information Modeling. Para mí es un placer presentarle a estos señores. Nosotros como universidad y como academia estamos muy agradecidos de que hayan hecho un esfuerzo titánico por estar a estas horas. El eslogan de ustedes dicen que Chuck Norris tiene miedo a oírlos, y acá está Chuck Norris hoy. Así que, bueno, vamos a ver cómo nos va hoy con este podcast. Voy a dejar de compartir para que puedan iniciar, y señores, los micrófonos, el video de TIC es todos ustedes. Muchísimas gracias por estar. De verdad, agradecido por el esfuerzo de estar a esta hora de la madrugada, hora de ustedes, con nosotros. Muchas gracias a ti. Pues muchas gracias a ti, Johnny. Muchísimas gracias. Bueno, como no tengo claro qué es lo que estamos viendo, casi voy a empezar compartiendo directamente la pantalla. O si no, bueno, primero nos presentamos, ¿no? Hay una primera diapositiva que va, bueno, el tema del que vamos a hablar es la BIMfoxicación digital, porque creemos que tenemos ya un nivel de intoxicación complicado para esta cantidad de información que nos está llegando constantemente a través de la tecnología. Y bueno, pues vamos a contaros un poco cómo lo vemos los tres sospechosos habituales que formamos BIMRAS. De izquierda a derecha, el de gafas guapo soy yo, el de gafas no tan guapo es Rogelio, y el de gafas menos guapo todavía es Rafa.
os contaremos un poco de qué va esto de la infoxicación digital y bueno, para empezar nos vamos a presentar cada uno de los tres. Evelio Sánchez, soy arquitecto, compañero de estudios de mis dos compañeros de podcast. Soy probablemente más apasionado de tecnología de lo que me gustaría, porque, bueno, sobre todo más de lo que le gustaría a mi pareja y a mis amigos, pero como de alguna manera tenía que dejarlo salir, pues se me ocurrió dejar que saliese toda esa pasión por la tecnología por la vía de lo que hago habitualmente, que es la arquitectura. Entonces, con Rafa y con Rogelio, pues parte de mi tiempo lo dedico a ayudar a personas y a empresas de la construcción y del sector eco en general directamente a aprovechar esa ola de la tan llamada Industria 4.0 y tratar de modernizarla, de hacer más eficientes sus procesos y demás. Con lo cual, bueno, de los tres creo que soy casi el menos friki, pero desde luego de los más apasionados por la tecnología. Así que, Rogelio, si te parece, cuéntanos tú cómo llegas aquí, quién eres, qué pintas aquí. Lo primero es decirles que estás mintiendo, que eres el más friki de los tres, pero bueno, eso está por caso. Eso ya es otra cuestión aparte. Nada, yo como Evelio también soy arquitecto, soy una persona a la que encanta cacharrear. Hay partes de la profesión que también me gustan mucho, como el tema del patrimonio cultural, el patrimonio arquitectónico, los monumentos y todo lo que tenga que ver con, pues eso, con la herencia recibida, ¿no? Por otra parte, pues soy bastante vago y entonces un día, hace muchos años ya, creo que 96, 97, descubrí, cuando todavía estaba estudiando, una caja en el laboratorio de diseño asistido que teníamos de aquella época en la escuela, una caja que ponía Archicad 6, la probé y desde aquella, pues ahí me he quedado, ¿no? Me enganché a esta historia y ahí sigo, ¿no? Ahí seguimos todos. La pasión por experimentar y por probar todo tipo de cacharrería, todo tipo de tecnologías, todo tipo somos unos early adopters natos, entonces estamos todo el tiempo trasteando con todo lo que nos llega. Un poco en eso yo creo que los tres lo compartimos, porque si no, evidentemente no estaríamos haciendo esto que hacemos, ¿no? Y poco más lo que dice Evelio, ¿no? Dedicarnos a ayudar a todo el que al que nos pide un poco del poco conocimiento que hemos ido pues, aprendiendo a lo largo de estos años. Habla por ti, ¿eh? Bueno, pues si me permitís, yo soy Rafa Terorio, soy arquitecto también por la Universidad de La Coruña con mis compañeros. Me dedico principalmente a la ejecución de obra más que a diseño de proyectos, pero mi principal, después hablaremos de competencias, pues mi principal competencia es la pérdida de foco. Si me dicen si hago un podcast mis compañeros, pues lo hago, o si me apunto a asesorar a alguien sobre una cosa que estoy empezando a ver, pues también apunto. Yo, en fin, sí, soy cacharrero también, pero sobre todo tengo una capacidad increíble de pérdida de foco. Y ese pues es con mi superpoder. El superpoder de desenfoque. Vamos allá con el tema de binfoxicación. Fundamentalmente vamos a tratar un par de forma transversal varias de los canales de información que recibimos a diario y queríamos trasladaros cómo veíamos que muchos de ellos se nos hacían, como dicen los niños cuando no quieren comer, se me hace bola. Pues algunos de estos canales se nos hacían bola a la hora de atacarles, de tratar de extraer de estos distintas fuentes de información la información que realmente nos interesaba. No hay más que echar un vistazo, pues, por ejemplo, a Twitter para comprobar que, y nosotros tenemos pocos seguidores, pero con 556 personas que seguimos a día de hoy, si os hacéis una idea de cómo de profundo es el timeline, quiero decir,
a nada que cada uno de vosotros, de los seguidores que tenemos, esté enviando 1, 2, 3, 10 mensajes al día, pues es imposible seguir la pista. Si esto es difícil, pues imaginaos de los 2.390 que teníamos hace un rato que he puesto esta diapositiva, lo difícil que puede ser entre todo ese marasmo, entre todo ese volumen de información que inunda un canal como es Twitter en este caso, pues imaginaos eso, lo difícil que es a veces encontrar el foco, que decía Rafa, perder, cómo difícil es perder el foco y no acabar entendiendo o no sabiendo a quién realmente hacer caso o directamente a quién seguir para tener un poco las noticias de lo que está pasando en el día a día. Yo me imagino muchas veces a alguien que entra en esto de la metodología BIM y que dice, bueno, pues a ver, ¿dónde me informo? Pues me voy a Internet y resulta que si pone BIM en Google, creo que eran 120 millones, 122 millones de entradas que aparecían y subiendo. Con lo cual difícil es el hacer esa selección, ese primer paso de decir, bueno, pues entre todo esto, ¿qué es lo que puedo sacar? Como esta pregunta también nos lo hacíamos nosotros, pues en un momento dado dijimos, va, pues mira, lo que podemos hacer es, por lo menos del tema que nos interesa, buscar a quien tenga algo más que contar. Y allá nos fuimos y creamos Binfluencers Top Hispano, que para el que no lo conozca es una lista que sacamos todos los martes en Twitter, en la que seleccionamos, bueno, la lista la publicamos en nuestra página web en influencerstopihispano.bienras.com, pero es una lista en la que directamente de la selección que hacemos de personajes que pueblan el mundo de Twitter, pues comprobamos a ver cómo está de movido, cómo está de activo cada uno de ellos y vamos viendo pues cuál es la influencia que vemos que puede tener dentro de nuestro campo, que es el BIM, el campo que nos interesa, y dentro del el español, porque aparte de ese idioma que manejamos, pues también nos parecía que era la fórmula más cómoda para nosotros para recibir esa información, sobre todo para seleccionarla. Y en ese sentido, bueno, sin más por poneros un poco lo que hay por debajo, Binfluencers toca ahora mismo creo que tiene cerca de 200 entradas que cada semana se revisan para poder, bueno, seleccionar la lista que finalmente lleva ocupando desde hace 8 semanas el mismo personaje, habiendo desbancado a David Barco después de, creo que otras 5 o 6 semanas. Como digo, es un punto de entrada para decir, bueno, pues quién está hablando de BIM y qué es lo que está contando. Son personas que podemos tener, bueno, con cierta facilidad acceso a ellos a través de su cuenta de Twitter, pero si queremos irnos a otras fuentes un poco más oscuras, porque, bueno, en general por invitación y en general porque son mucho más restringidas, ya no solo por el número de usuarios. Recordad que los grupos de WhatsApp están limitados a 255 personas. Pues, como digo, más exclusivos ya no solo por el número de personas, sino porque no hay un listado directamente. A mí, en su momento, estos son algunos de los grupos relacionados con BIM que yo sigo en WhatsApp. Por supuesto, el primero de todos es mi grupo de BIMRAS, pero al margen del grupo de BIMRAS, que es un canal interno, pues desde el grupo BIM en español, BIM España, mi queridísimo, y ya sé que va a sonar que lo diga como porque estoy aquí, pero mi queridísimo grupo de BIM Costa Rica, porque fue uno de los primeros grupos de BIM más allá de nuestras fronteras que conocí y con el que se me abrió pues el paso a BIM Colombia, a BIM Monterrey, a un montón de grupos en los que comparto con, seguro, bastantes de ustedes, pues charla a veces, discusión otras, por supuesto la ración de spam que nos toca cada vez que... Hoy no lo he mandado. Hoy ha sido un día de prueba en BIMRAS y no hemos enviado spam a través de
de WhatsApp, pero seguro que más de uno de los que están ahora viéndonos nos han sufrido en alguna ocasión, algún día 1 o 15, como enviábamos, tratando siempre de que el mensaje sea diferente y que se vaya adaptando un poco, pues el mismo podcast a todos los, bueno, estos son 25, pero a todos los grupos en los que compartimos. Grupos que van desde Dynamo hasta, bueno, Twinmotion, como ven por ahí, Allplan con mi amigo Carlos, bueno, Pedroza. un montón de grupos en los que, incluso un grupo en el que compartimos todos los podcasts que hablamos sobre BIM en castellano. Y si los grupos de WhatsApp se convierten en recintos bastante cerrados y aunque a veces muy demandantes en tiempo, porque seguro que más de uno de ustedes se ha encontrado en alguna ocasión con que abre el WhatsApp por la mañana y tiene 150, 250 mensajes, pues imagínense en 25 grupos más los miembros de cada uno de estos grupos que a su vez tiene interacción directa y bueno, pues se puede convertir en una pequeña locura. Así que aquí difícilmente se puede filtrar y lo que ha pasado, sobre todo en este último tiempo, es que de estos grupos de WhatsApp consistentes, porque veintitantos, a nada que multipliquen por 10 mensajes, son 250 mensajes para leerse, pues mucha gente se ha ido migrando a Telegram, donde, bueno, les pongo 9 de los que tenemos, aunque 3 tienen cierto truco, porque es una vía de comunicación en la que cada vez se va apareciendo más canales, más opciones. Es más abierto que WhatsApp y, por lo tanto, uno siempre puede investigar a ver dónde hay grupos con los que conectar. Como decía, al superar el límite de miembros, pues comunidades como Beamers o como nuestros amigos venezolanos o como, bueno, cualquiera de los grupos que replican en WhatsApp y en Telegram, ven cómo crece su comunidad, ven cómo podemos seguir informándonos y seguir al día entre todos. Y bueno, entiendo que cada vez más estas comunidades tienden a crecer, tienden a ser, bueno, pues una puerta de entrada que a mí me gustaría que muchos de ustedes que no conocen, pues se animaran a probar y a ver cómo se puede interactuar de una forma muy sana y en general con mucha receptividad por parte de los compañeros. Les decía que hay 3 que son un poco trampa porque, bueno, son los 3 canales de Telegram que tenemos los de BIMRAS. El nuestro interno, el canal de comunicación más peligroso y tóxico que puede imaginarse Chuck Norris, que es el canal de BIMRAS, donde pues los 3 compartimos un nivel probablemente cercano al de los ninjas en la selección de GIFs y memes, pero donde se centra toda nuestra actividad colaborativa y donde vamos gestando todas las locuras que se nos van ocurriendo. Pero además, entre esas locuras que se nos han ocurrido, pues está el canal que tienen al lado, el BJO, en el que bueno, pues todos los suscriptores de nuestro servicio BIM Job Offers, un servicio completamente gratuito, de entre toda la oferta laboral que puede encontrarse en Internet, o bueno, mucha oferta que encontramos en Internet, nosotros personalmente seleccionamos ciertas ofertas 5 a la semana para que reciban directamente en su bolsillo a través de este canal de Telegram. Estoy convencido de que más de uno de los que están ahora mismo viéndonos habrá en algún momento chequeado alguna de las ofertas que publicamos ahí. Es completamente gratis, completamente abierto, no hay ningún problema para entrar y cada día pueden recibir una oferta de trabajo seleccionada. Y por último, aunque parece que esté duplicado BIMRAS y BIMRAS, el que no es BIMRAS Podcast es nuestro canal de comunicación directa con nuestros patrones, porque hemos decidido que queremos hacernos millonarios con esto del BIM y una vía interesante era el abrir una ventana al patronazgo con BIMRAS y con Patreon.
bueno, lo que hemos hecho realmente es encontrar un lugar en el que charlar con algunos de nuestros seguidores más fieles, un sitio divertido en el que intercambiar, debo decirlo, conocimiento muchas veces de altísimo nivel. Yo creo que mis compañeros estarán de acuerdo conmigo que a veces las conversaciones sobre BIM son espectacularmente profundas y donde también, pues efectivamente, el nivel de HIPS cada vez es más alto y bueno, ahí estamos luchando por ver quién saca la imagen más simpática. Pero vaya, todo esto con un sustrato de conocimiento compartido enorme y que entendemos que es la base de avance de nuestra intervención dentro de la metodología. Evelio, por favor. Antes de seguir, Chuck Norris y Alejandro hacen un par de preguntas interesantes. Chuck dice, ¿cómo hacen para calcular los influencers y cómo discriminan la información? Porque ni yo puedo con tanta información. No lo hacemos, realmente no lo hacemos. A ver, es cierto que es un montón de información y como para separar lo bueno de lo que no sirve, muchas veces pues con doble check. Pues cuando te llega una información, como la conexión es tan grande, pensar que en estos 25 grupos de WhatsApp que yo decía, pues a lo mejor se repiten un volumen de miembros importante, pero al final pues yo puedo estar teniendo ahora mismo en el teléfono, pues no sé, igual 4.000 y pico contactos, más los 1.000 y pico que hay en LinkedIn. Total, que siempre que aparece una noticia, una novedad, algo que puede llamar la atención, siempre hay alguien a quien puedo recurrir, a quien podemos recurrir para preguntarle, oye, ¿cómo lo ves? Oye, ¿qué tan cierto es esto? Oye, ¿esto tiene sentido? ¿Hay realidad aquí? ¿Esto es más Hollywood BIM o realmente hay chicha en esta imagen que están colgando en Twitter? ¿Hay chicha en este post que están colgando en LinkedIn? En fin, ese chequeo se hace pues, de forma muy natural, de la misma forma que lo haríamos pues, si nos encontrásemos 10 personas en un puesto de trabajo y pues cuando alguien te comenta algo, pues lo revisas, si te llama mucho la atención, te metes en ello y de todas formas lo que sí hacemos es, bueno, cada uno de los tres tenemos un perfil con cierta especificidad y digamos que hay temas que, pues, que cuando a mí me llegan directamente le digo, Rafa, echa un vistazo a esto porque es de visualización y, hombre, visualización 3D y yo qué sé, por decir algo, Lumion, Twinmotion, Unity, son más tu campo, echa un vistazo. Y cuando alguno de ellos recibe alguna novedad que tiene que ver con programación o con automatización, raro es que no me llegue a mí para echarle un ojo. Entonces, bueno, pues la forma de distinguir el polvo de la paja es tener muchos contactos a los que recurrir para preguntarle, no tener vergüenza ninguna en reconocer que no sabes de algo y que estás encantado de que alguien te lo explique y bueno, pues tener la suerte de tener tanta gente dispuesta a echar una mano. Después, lo de estar al día con toda la marabunta de información que entra, pues preguntarle a Rogelio, que me lo dice cada vez. O sea, Rogelio más de una vez ha dicho que yo soy ¿cómo era Rogelio? Como el alcalde, ¿no? El alcalde de mi pueblo, que se sabe todos los nombres de todos los vecinos, sí, tal cual. Efectivamente. De hecho, hoy mismo preparando la presentación, Rogelio me pedía cosas tan extrañas como, oye, necesito una fotografía de este hombre. Y no me preguntéis por qué, pero la fotografía, ¿cuánto tardó en llegarte? Pues 0, Estaba ahí. Pues lo curioso es que a él se le ocurría que yo podía tenerla y lo más curioso es que resulta que sí, que la tenía y la tenía, bueno, bastante a mano. Entonces, el cómo mantener ese flujo de información y cómo discernir la que toca y la que no, pues amigos ticos, vosotros me diréis, porque me consta que a más de uno lo pillo levantado cuando yo todavía no se ha ido a la cama, cuando yo ya me he levantado y sin mal, pues
chequear, atender a la gente que se porta bien con uno y poco más. No hay mucho más. Si te parece, Johnny, lo que podemos hacer ahora, como va a entrar Rogelio a hablar de los podcasts, de los podcasts como canal de comunicación, lanzamos la primera pregunta a los asistentes. Venga, pues Rogelio, la tienen ya por ahí. Rogelio, cuando quieres, me dices y yo te voy moviendo la... Vale, pues nada, ponme la primera, la de podcast. A ver, lo que estaba contando antes Evelio sobre la tremenda apertura que hay en el mundo BIM es una realidad. Quiero decir, es increíble. Muchos de vosotros no pasasteis por la transición entre el tablero de dibujo y CAD, pero los que pasamos esa transición recordamos que de aquella época la norma era que cuando alguien sabía hacer algo muy bien, se lo quedara para él o para tres o cuatro amigos, ¿no? Estábamos hablando de una época en la que evidentemente, año 90, pues año 93, 94, tampoco había redes sociales ni internet como lo conocemos ahora, pero lo cierto es que no había esa transparencia que es una novedad y además es una característica de todo el proceso de transformación digital que estamos viviendo ahora. Gente que de buenas a primeras pues es capaz de compartir todo su conocimiento y todo su know-how para que seamos más y seamos más comunidad, ¿no? Parece que es un movimiento que si yo puedo elevar el nivel del vecino, el nivel de cada una de las personas que formamos esta comunidad, todos nos vamos a beneficiar. Y esto es especialmente significativo y cobra especialmente relevancia en la parte esta de podcast, ¿no? Que de repente un grupo de gente de los que nosotros no formamos parte, pero que tenían mucho conocimiento sobre BIM, decidieron que lo iban a volcar a las redes en un formato que se ha popularizado bastante porque es muy fácil de consumir, porque es un formato que nos podemos llevar a todas partes, que lo podemos escuchar mientras estamos haciendo otra cosa y que además es ameno. Es ameno, es divertido, bueno, puede ser ameno, puede ser divertido. Nosotros intentamos que sea... Nosotros tenemos alguno que ameno... Que bueno, sí, bueno, pero en general se nos califica como irreverentes, o sea que algo... quiero decir que, bueno, además, pues se ha dado la casualidad de que el ecosistema de podcast pues se ha hecho lo suficientemente diverso como para que pueda atender a determinadas especificidades, ¿no? Bueno, os hemos recogido un poco los más significativos, ¿no? Todos los podcasts que hablan sobre BIM en español, específicamente sobre BIM, y os añadimos uno más que nosotros creemos que es muy interesante porque aparte de BIM, tangencialmente habla sobre construcción, ¿no? El primero es el más antiguo, el primero que salió en español. No es el primero colaborativo, que eso somos nosotros, pero es el primer podcast en español que salió en su momento, que es BIM Podcast, ¿no? Lo creó Javier Sánchez Matamoros y después, que es arquitecto sevillano, y después se le fueron añadiendo otros colaboradores como José Ángel Cánovas, que es un proyectista delineante, y Marco Pizarro, que también es arquitecto, ¿no? Es un podcast que tiene, bueno, es de aquí a España, tiene una periodicidad mensual, lleva 23 Bueno, episodios. eso de mensual es mucho decir, ¿eh? Bueno, como todo. Tiene una periodicidad ignota. Sí, intenta ser mensual, pero tiene vacíos, tiene lagunas importantes, ¿no? Y bueno, su formato habitual es pues hablar un tema y especialmente a través de entrevistas, ¿no? Hay que decir que la norma en todos los podcasts, menos el nuestro, porque somos unos tarados y entonces somos muy cabezones y cuando se nos mete algo entre cuerno y cuerno, pues lo llevamos a rajatabla, es que hay una cantidad de trabajo importantísima detrás que no se ve y se refleja en que, claro, la gente hace esto, los que hacemos esto lo hacemos con cero repercusión económica, con cero retorno y pues hay que trabajar y comer y la gente que está desarrollando los podcasts pues a veces pasa periodos sin publicar, ¿no? O es más constante o menos constante. Pero bueno, en general hay muy buena cantidad de material que es muy aprovechable, que tiene una cantidad de conocimiento volcado que yo creo que tenéis que echarle un ojo, ¿no? El siguiente podcast es el de Shared Coordinates, ¿vale? Que pasa la diapositiva. Shared Coordinates. ¿Sí? Es este, ¿no? Ah, sí, sí, es que lo tengo aquí abajo en el escritorio.
Bueno, pues como os decía, Shared Coordinates pues es otro podcast que ha salido en México, ¿vale? Que lo empezaron pues un arquitecto mexicano, Luis Manuel Sánchez Rubio, y Pablo Medina, y que después, además, pues aglutinó a un amigo conocido por todos, que es David Barco, y a Ariel Castillo de República Dominicana. Es un podcast que, digamos que es un poco más técnico, ¿no? Y que más denso de contenidos, porque, bueno, tanto Luis Manuel como Pablo pues tienen una experiencia importante en construcción y están acometiendo obras singulares en Estados Unidos y, bueno, pues eso lo volcan en el conocimiento que desarrollan en el podcast, ¿no? Aparte de eso, David Barco pues también tiene pues un conocimiento extenso. Sabéis que ha publicado un libro que se llama Diario de un BIM Manager, que es un libro pues muy celebrado en términos de conocimiento BIM. Y bueno, es un podcast que ya lleva 43 episodios, también tiene una periodicidad que, bueno, es la que ellos dicen. No se puede tener uno se puede asegurar si es semanal, mensual, quincenal o bimestral, depende de cómo le escoja de trabajo, pero desde luego es un podcast estupendo que os recomiendo a todos, ¿no? Siguiente es BIM Level, que yo creo que es un auténtico meritazo de una persona, Iván Guerra, que es un extraordinario experto en Revit, sabe muchísimo de Revit, todo el mundo le reconoce un nivel de conocimiento sobre esa herramienta y sobre las herramientas asociadas de Autodesk, que es muy, vamos, hay un acuerdo unánime en que lo que sabe Iván Guerra es tremendo, ¿no? Iván Guerra empezó el podcast de forma semanal, eran podcasts un poco más cortos, que tenían un poco contenido de todo tipo. Hablaba sobre noticias, hablaba un poco también sobre cuestiones específicas sobre Revit o sobre alguna herramienta de Autodesk. Y ahora también pues, ha incorporado pues, noticias, temas explicados y entrevistas, ¿no? Ha empezado a hacer entrevistas, ha tenido que parar. Iván Guerra lo llevaba también a rajatabla, pero bueno, por motivos laborales desde enero tuvo que parar el podcast y lo ha retomado. Pero, de hecho, pero sale mañana. Sale mañana. Pasado mañana. No, Bueno, no, pero, pasado mañana. El lunes. el lunes. El día 3. El día 3, el lunes. Está a punto de sacar El día 3 es el domingo. el nuevo episodio, y a partir de ahí, Pues tienes toda la razón. Conociendo a Iván, pues estoy seguro de que va a mantener la periodicidad completamente a rajatabla, ¿no? También nos traemos aquí otro podcast que se hace en Colombia, que es BIM Station, que lo llevan Alejandro González y Germán Acuña, ¿vale? Alejandro es arquitecto, tiene un conocimiento bastante profundo sobre todo lo que tenga que ver con nubes de puntos, y Germán Acuña es básicamente ingeniero civil, ¿no? Que como sabéis nos cuesta, a los que estamos aquí este lado del charco, pues los arquitectos en la edificación somos los máximos responsables, pero bueno, entiendo que allí al otro lado del charco pues es al revés, ¿no? Son los ingenieros civiles. Bueno, es un podcast también bastante técnico, donde se desarrollan básicamente la temática es desarrollar temas, explicarlos, temas complejos, y bueno, también empezaron con una frecuencia semanal, pero ahora mismo digamos que está un poco en stand-by. Llevan 11 episodios, pero esperemos que sigan publicando porque realmente era un podcast súper interesante, ¿no? De México también tenemos a Travesía BIM, ¿vale? Travesía BIM es un... Pasa a la diapo, Evelio, please. Perdón. Lo lleva Miguel Sánchez León y José Alejo Torres, que también, pues, digamos que es un podcast un poco más localizado en cuestiones digamos, latinoamericanas y más centradas en ese tipo de experiencias y de desarrollo del mercado BIM y del conocimiento BIM en el ámbito latinoamericano. Y bueno, llevan su forma de operar también, son episodios de unos 40 minutos a una hora,
que se desarrollan pues, explicando temas específicos con una frecuencia quincenal, pero que ahora mismo también están en 15 episodios, pero que bueno, que esperemos que también vuelvan a publicar pronto, ¿no? Otro podcast que yo creo que os traemos aquí, porque desde luego a mí yo lo considero como uno de los más importantes o los más aprovechables de a los que seguimos y que a mí me aporta un contenido que para la profesión es espectacular, es el de Dilo con todas las letras. El culpable de que estemos nosotros hoy sentados aquí entre otras cosas, ¿no? Pero que además una vez que lo escuchas, porque no todo el contenido que desarrolla Enrique Alario es BIM, ¿no? Él es aparejador, bueno, es una figura que vosotros no entenderíais, que solo existe en España, pero digamos que es el director de ejecución de las obras, y todo su contenido va sobre ejecución de obra, ¿no? Pero dentro de ese contenido de ejecución de obra hay contenido específico sobre ejecución de obra con herramientas BIM. Y ha publicado mucho, ahora está un poco más menos frecuente las publicaciones, pero tiene 64 episodios que son de escucha obligada. Por supuesto, sus podcasts, aparte de explicar temas de ejecución de obra pues también se trae a personajes para entrevistar y bueno, es un podcast extraordinario, ameno además, que no se hace nada pesado y que os recomiendo encarecidamente. Y si no me equivoco, el siguiente, pues somos nosotros, ¿no? Tenéis que entender que nos digamos algo de nosotros mismos, ¿no? Nosotros somos un podcast que empezó en enero de 2017, es decir, que ya llevamos 2 años y vamos a hacer 2 años y medio publicando cada 15 días. Y la verdad es que por ahora es algo que le reconozco el mérito a mis compañeros, porque si por mí no hubiese sido, no hemos fallado ni un solo día a la cita, ¿no? El último episodio que estamos publicando es este, episodio 59, SCARF en implementación BIM con Jonathan López. SCARF es una metodología de neuroliderazgo que viene a ayudar un poco a gestionar personal en empresas y que yo creo que es un tema que todos deberíamos tener siempre presente, cómo hacer que el espacio de trabajo sea un poco más amigable para todo el mundo y a la vez, al dejar de ser menos amenaza y más recompensa, poder ser todos un poco más productivos. Nuestra mecánica es, explicar temas a través de entrevistas, básicamente. Explicar temas a través de entrevistas y tratamos de ser lo más amenos posible y un poco irreverentes, ¿no? No hay que confundir la seriedad con el aburrimiento, como dice Belio muchas veces. Y bueno, lo que veis aquí a la izquierda... Que conste que lo digo porque yo soy serio y Rogelio es aburrido. O sea que tampoco nos engañamos. Te falta decir, Rogelio, el porqué de nuestras entrevistas. Bueno, básicamente porque somos unos ladrones y nos encanta atracar la sabiduría de los que saben. O sea que, aparte, no nos llega con atracarle la sabiduría, sino para que el atraco sea completo, después le tratamos de robar las herramientas que utilizan y las fuentes de información, ¿no? Para que se vayan a casa sin una moneda en el bolsillo, en la cartera. En su día nos parecía que la mejor forma de acercarnos a toda la información que puede dar el mejor máster BIM no era pagarlo, sino hacer que la gente que sabe de verdad se sentase a hablar con nosotros. Y como les hemos engañado vilmente y creen que somos unos megastars, se vienen, nos cuentan las cosas, además nos las cuentan con toda confianza y con muchísima apertura y no nos cuesta mucho. Exactamente, es una de las cuestiones que os lo comentaba, vuelvo a lo que comentaba al principio, ¿no? La extraordinaria apertura del ecosistema BIM, ¿no? de esta ola de tecnificación de la construcción, hace que efectivamente podamos acudir a las mejores mentes pensantes, a la gente con más experiencia, a los profesionales más cualificados y están encantados de compartir lo que saben con nosotros, es maravilloso. Y aquí veis que lo que se ve ahí de fondo, ahí a la izquierda, Calandraca, Big Smoke Seller y BIMRAS Podcast, y uno que está ahí un poco difuminado es lo que estábamos grabando hoy, ¿no? Hoy estábamos cumpliendo con el rito, preparando el episodio que ya va a salir después que este. Así que, pues nada, os animamos a escucharlo ya que estéis atentos. Y nada más, pues esa es mi parte.
Pues ¿Te parece, Johnny, entonces que mandemos... Ah, bueno, ¿ya has mandado todas las preguntas o...? Y todas las preguntas salen al Vale. mismo tiempo y la gente está interactuando. Tenemos un 92% de respuestas. Hay todavía algunas pendientes. Pero, o sea, es interesante porque la mayoría de los canales de información BIM para muchos son Facebook, según las personas que están conectadas. Nos consta. Por eso Facebook no está en la presentación. Porque sabemos que en vuestra zona es la herramienta fundamental de acceso a la información BIM. Y luego aparece Instagram. Curioso porque Instagram Pues, está pegando una... conocemos a quien ha puesto en sus clases como materia obligada los podcasts que estamos haciendo. Sí, muy bien. Como materia de formación. O sea, de hecho, de deformación. Evidentemente no por nuestra valía, sino porque los invitados que vienen son de altísimo nivel. Sería interesante al final colgar, porque hay una pregunta que ¿cómo hacen para ingresar al canal de Slack? Entonces sería interesante dejarle las rutas a todos los que quieren entrar a los canales de Slack de ustedes al final de la presentación. Sí, bueno. A continuación, bueno, queda poquito tiempo me parece, pero bueno, no sé cómo estamos de tiempo, Johnny. Vamos bien, o sea, son solo ustedes. Vale. De acuerdo. Pues, bueno, ahora me toca a mí, soy siempre el último, pero también soy el que habla menos, así que tampoco no es demasiado problema. Y a mí me toca un poco hablar de desarrollo profesional en este mundo global en el que nos ha tocado vivir, en el que estamos desde Pontevedra, en España, a las 3 de la mañana hablando para Costa Rica y Panamá, siendo allí, pues eso, las 7 de la tarde. Y bueno, pues nosotros, como herramientas de desarrollo profesional, yo bueno, voy a hablar de dos herramientas que nosotros utilizamos todos los días. Una ya es de creación propia y otra pues que, bueno, pues que todos de una manera u otra la cultivamos, ¿no? La primera, voy a hablar en primer lugar de la elaboración propia de la de BIMPRAS, y antes la mencionó Evelio. Si puedes pasar a la primera diapositiva de mi parte, es esta, BIMOffers. Bueno, esta es como decía Evelio, es un canal de Telegram en el que publicamos todas las semanas, de lunes a viernes, una oferta diaria, una oferta de trabajo relacionada con BIM diaria, de modo gratuito para el que quiera acceder a esas ofertas. Y si alguien quiere publicar una oferta de trabajo, pues también puede contactarnos y por un coste muy reducido, pues podría publicarse su oferta de trabajo. Ya digo, para el que está el demandante de empleo es totalmente gratuito, es un canal de Telegram totalmente gratuito. Y en esta edición en esta URL, en bimoffers.com, tenéis el enlace para poder acceder al canal de Telegram en el que están estas ofertas. Antes preguntaba alguien por el canal de Telegram, pues bueno, este es uno de ellos, de los que mencionaba Evelio. Como nuestras fuentes de alimentación, antes también se preguntaban cómo discernimos el polvo de la paja, nuestras fuentes de búsqueda para alimentar estas ofertas de trabajo, pues fundamentalmente, si puedes pasar la siguiente, Evelio, pues son de tres tipos, ¿no? La primera, a la izquierda, el LinkedIn. LinkedIn es una herramienta para nosotros fundamental, pues por desarrollo de marca personal y profesional, herramienta de comunicación y herramienta pues en este caso, de búsqueda de empleo. Las empresas cada vez más y cada vez empresas de mayor envergadura publican antes sus ofertas de trabajo en LinkedIn que sus propios portales de empleo. La segunda fuente es pues eso, los portales de empleo de las empresas. En este caso he puesto pues, un ejemplo de 3 constructoras españolas, pero que están por todo el mundo. Pues eso, el contacto a través de los portales de empleo de las empresas constructoras, de todo tipo de empresa relacionada con el sector de la construcción. Y el tercer tipo, el contacto directo con empleadores. Como digo, algún empleador nos ha contactado para pues publicar una oferta de trabajo. Bueno, pues nosotros obviamente lo recogemos nuestro servicio y lo publicamos.
Y este medio de, bueno, este medio de comunicación, este canal de Telegram en el que aportamos este medio de búsqueda de empleo a todo el que esté interesado, que tenemos casi 500 suscritos en este momento, tiene una segunda derivada que nos está resultando bastante interesante, que hace un poco más de un año que tenemos esta herramienta, pero un año después, por nuestra labor de curación de ofertas de empleo, de selección en distintas fuentes, estamos viendo pues, la evolución, cómo evoluciona las ofertas de empleo bueno, pues, sobre todo, es verdad que centramos mucho en Europa, aunque también publicamos de Latinoamérica y de América del Norte y de Centroamérica. Pero podemos ver cómo evoluciona. Por ejemplo, en esta situación que estamos viendo a nivel global, pues con esta pandemia del COVID, pues como en el sur de Europa, por ejemplo, la oferta de trabajo relacionada con BIM se ha minimizado. Sin embargo, en el norte de Europa pues, o en el norte de América se mantiene. Es una situación curiosa. Ahora mismo en España, si buscas en LinkedIn estos portales que comento, es complicado encontrar perfiles relacionados con BIM. Otra de las conclusiones a las que hemos llegado a lo largo de este tiempo de desarrollo de esta herramienta es cómo las competencias BIM dejan de estar en el nombre de la oferta de trabajo. Es decir, hasta ahora y se sigue buscando, ¿no? Pues un BIM manager, un coordinador BIM, un especialista BIM, un modelador BIM, pero cada vez más las competencias BIM están implícitas en el perfil profesional del que se va a postular. Es decir, que cada vez es más difícil encontrar ofertas de trabajo que tengan BIM en el título, ¿no? Y se supone que el ingeniero o el arquitecto pues tiene que tener esas competencias BIM, ¿no? Es también curioso cómo se está viendo cambiar esa tendencia. Como más, bueno, también comentaba antes eso, como las empresas cada vez mayores dejan o publican antes en LinkedIn que sus portales de empleo. ¿Puedes pasar, por favor, la otra herramienta que quería comentar, de desarrollo profesional es el desarrollo de la marca personal, que es un palabra que decimos aquí de modo coloquial, que si me veo hace 3 años hablar de esto, me hubiera muerto de risa, porque era un descreído de todo esto del marketing digital y del marketing digital, digamos. Pero hoy estoy aquí hablando de marca personal. Bueno, estupendo. La cuestión es que todos atendemos nuestras redes sociales, LinkedIn, Twitter, Facebook, hablabas antes, Instagram, y bueno, pues somos más o menos constantes, más o menos bueno, pues ese acto voluntario de colgar, de postear en LinkedIn en este caso, o de contactar con una persona, es fundamental para el desarrollo de nuestra marca personal. Cuidar estos contactos, cuidar nuestro perfil en LinkedIn es una herramienta fundamental y muy potente. Pues para nuestro desarrollo profesional, ¿no? Entonces, si puedes pasar a la siguiente, por favor. Trato un poco de explicar cómo me planteo yo bueno, el desarrollo de mi marca personal con tres preguntas, ¿no? Primero, ¿qué es lo que quiero mostrar en mi perfil? Pues en principio, o sea, una serie de cuestiones generales de mi perfil, pues como formación, como arquitecto, mi experiencia laboral, pues eso, que den pues de un feedback de mi background, ¿no? General, pero también subrayar, hacer notar aquellas bueno, skills, ¿no? Aquellas competencias que considero claves y por las que quiero que acercarme a otros perfiles de LinkedIn o de la red social o del ámbito que sea. Antes mencionaba Evelio, que nosotros tres pues tendemos a bueno, tenemos un perfil más o menos orientado en un sentido. Pues Rogelio le gusta especialmente la fabricación digital y entonces pues impresoras 3D y todo esto pues ese es su campo. Evelio la programación, por ejemplo, ¿no? Y antes decía pues la visualización es una cosa que me gusta a mí. Pues sí, efectivamente, lo que
yo puedo destacar un poco más es en visualización. Motores de render, en motores de render en tiempo real, pues entonces trato de fomentar esos aspectos en mi perfil. Puedes pasar, por favor, Evelio. La siguiente cuestión, la siguiente pregunta que me hago y que me trato de responder en mi marca personal es dónde transmito yo mi marca personal. Pues bueno, en redes sociales. Aquí en España la red profesional que en este momento es fundamental y todo el mundo está en torno a ella, gira en torno a ella, es LinkedIn. Como decía antes, para buscar empleo, para contactar con una empresa, para publicitarse, LinkedIn es la red aquí en España sobre Facebook, sobre Instagram, sobre cualquier otra. Otro ámbito en el que muestro mi marca personal con inbound marketing, marketing de contenidos, pues generando contenidos de cierto valor a través de BIMRAS en este caso, o escribiendo artículos para post de LinkedIn o en un blog, ¿no? Marketing de contenidos es un método fantástico para promocionar tu marca personal. Y por último, aunque esté en tela de juicio los días que estamos viviendo, pues es el contacto directo, el contacto físico, el acudir a convenciones como por ejemplo aquí en España el EUBIM, es el mayor, no sé si no es el mayor en cantidad de gente, pero sí quizás en el que aglutina el mayor cariño, ¿no? Todo el mundo que ha ido a UBIM, que hemos ido a UBIM, hablamos de él maravillas. Pues el UBIM es un foro que si estás metido en BIM en España, pues tienes que ir por lo menos una vez a UBIM. Este año pues ha truncado por las circunstancias que estamos viviendo y bueno, pues como digo, pone en tela de juicio la continuidad de muchos de este tipo de cuestiones presenciales, pero el contacto directo cara a cara y en convenciones o en grupos de networking es fundamental también para el desarrollo de la marca personal. Y por último, la última pregunta con la que trato de elaborar mi perfil personal es cómo lo diré, cómo comunico me cachis, me parece que me he saltado perdonad, que me he copiado dos veces lo mismo. Bueno, en fin, es lo mismo. ¿Cómo transmito mis contenidos? Pues bueno, fundamentalmente lo decía al principio, con constancia, siendo constante. BIMRAS salimos todos los días 1 y 15 del mes, sin faltar ninguno. Video offers de lunes a viernes. BTH, el listado de perfiles de Twitter relacionados con BIM todos los martes sin faltar ninguno. La constancia es, digamos, una de las cosas por las que tenemos cierto éxito, digamos, ¿no? el ser constantes. Pero sobre todo, pues con esta diapositiva tan grosera, Factor Perfection, lo que intento decir es que realmente lo que yo procuro hacer es lanzar las cosas. Ayudado con mis compañeros porque tiendo a enrocarme hasta que consigo que mi producto esté perfecto, no lo lanzo, pero es mejor lanzarlo aunque no esté completamente terminado que no lanzarlo, porque no lanzarlo es siempre un fracaso. Lanzarlo pues puede salir bien o mal, pero no lanzarlo es siempre un fracaso, ¿no? Entonces, pues bueno, este ha sido mi speech sobre desarrollo profesional. Pues yo les tengo algunas preguntas que Okay. me ha dejado curioso. O sea, ¿por qué empezaron el podcast los tres? ¿Cuándo decidieron vamos a arrancar a hacer un podcast? ¿Por qué? esa creo que además la tenemos respondida en alguno de los podcasts, si no me equivoco. Pero bueno, sí que es cierto que es una pregunta que nos hacen con cierta frecuencia y la cuestión, la historia está escrita. No hace falta, podríamos decir qué día y a qué hora nació el podcast. Nosotros nos reuníamos, antes de hacer el podcast, nos reuníamos a tomar unas cañas, unas birras de vez en cuando. Y acabamos siempre pues hablando de
maquinitas o de cacharrada o de algo que tuviese que ver con tecnología que nos apasiona a los que formamos BIMRES y de BIM, porque bueno, somos arquitectos y es la herramienta con la que trabajamos. Total que además de estos encuentros de cuando en cuando teníamos pues nuestro canal tóxico que dije antes, en el que de vez en cuando pues, nos intercambiábamos trucos o preguntas o bueno, lo que fuese. Y en una ocasión se me ocurrió, no recuerdo muy bien a cuento de qué, preguntar que si alguno de mis compañeros conocía algún podcast sobre BIM en castellano, en español. Y la respuesta fue que ninguno conocía y surgió la pregunta de ¿y si hacemos uno? Porque a fin de cuentas pues es algo sobre lo que nos gusta hablar. Ya lo hacíamos sin nada por el medio, pues si ponemos el micro y seguimos hablando de lo mismo, pues igual es divertido. Ni siquiera era igual le interesa a alguien, igual era divertido. Y bueno, resulta que no solo fue divertido, sino que efectivamente le interesó a bastante gente. O bueno, por lo menos a día de hoy hay más de 1.000 personas suscritas a nuestra lista de correo. Suscríbanse y creciendo. Entonces, pues parece que algo habremos hecho no demasiado mal que sigue gustando. Ya quisieras que solo fuera poner el micro. Efectivamente, estábamos muy equivocados cuando dijimos que esto, pues seguro que solo es poner el micro y seguir hablando. Lo último que se nos ocurría era pensar todo el trabajo que hay detrás de entregar un producto, pues yo creo que con un nivel de dignidad pues suficiente. Les puedo hacer una pregunta a los tres, a cada uno. ¿Qué es más cómodo, hacer un podcast o hacer una sesión de conferencia o webinar? O sea, ¿en dónde están más cómodos? Webinar. Pero de lejos Webinar. Un webinar. Sí. Un webinar porque el webinar no te lo van a estar repitiendo constantemente, ni te lo van ni te van a decir, ¿te acuerdas? Ahí dijiste, mira. Y sobre todo que la preparación que tienen los podcasts, tengo que rendir todo el culto a mis compañeros. Es tremenda la parte de investigación, tremenda la parte de montaje, de postproducción, hacer un podcast que nos dura 1 hora y que prácticamente no tiene montaje, aparentemente, es un trabajo considerable. A ver, que lo diga yo, pues a lo mejor no tiene tanto mérito, pero vamos. Hay cierto paralelismo, ¿eh? Yo creo que, por lo menos en mi caso, hay cierto paralelismo. Yo creo que al principio a todos nos costaba muchísimo hablarle al podcast. Era muy, muy difícil. Las primeras veces tuvimos que repetir algunas cuestiones, pues, infinidad de veces, ¿no? A pesar de que en nuestra formación profesional pasamos por una escuela de arquitectura en la que te molían a palos para que aprendieras a hablar en público. O sea, que ya traíamos un buen entrenamiento y una buena... Llevamos las marcas en la espalda, ¿no? de los latigazos. Sin embargo, es cierto que con la práctica pues, te hace que cada vez pues, hables con más soltura y te sea más fácil mantener una conversación y ordenar las ideas a toda velocidad para poder expresarlas o para poder lanzar una pregunta a un invitado. Y aquí pasa un poco lo mismo también, ¿no? Yo creo que las dos cosas se alimentan mutuamente. Bueno, pues sí, tenemos yo creo un montón de preguntas. No sé si quieren responder en live o Evelio seguir respondiendo de forma directa. Pues, yo casi prefiero responder en vivo porque se me está acumulando el trabajo. Vamos a ver, aquí hay una pregunta interesantísima porque yo nunca lo había pensado. Andrés Hernández Zulate dice, una humilde pregunta, ¿usan ruedas de negocios para conocerse entre empresas de manera digital? Está muy interesante. Pues Bueno, si es lo que yo creo, personalmente sí. Yo pertenezco a alguna organización de networking en la que sí me encuentro con otras empresas en vivo y bueno, en estas circunstancias ahora mismo se ha ampliado esa rueda de negocios al mundo digital y he de decir que incluso he descubierto un punto mucho más positivo en esto, porque para que se hagan idea,
en este mes de confinamiento que llevamos en España, pues hemos parido entre unos cuantos arquitectos una organización, un encuentro, un punto, un canal de comunicación para más de 50 arquitectos de toda España que no nos conocíamos de nada y que a día de hoy pues estamos conectados. Ayer mismo hablaba gracias a esta rueda de negocios, hablaba con más gente del sector de la construcción de todo el sur de España, tratando de vislumbrar el futuro que nos depara la vuelta al trabajo. Y se abren oportunidades bastante interesantes en ese sentido. Y desde luego, si alguien está dispuesto a aguantarnos en alguna de ellas, encantado de que nos inviten a participar. Si tiene que ser a esta hora, pues pero vaya, si puede ser más tempranito, tampoco nos importa. Ahora, aquí hay una pregunta interesante de Alejandro. ¿Cuál ha sido el tema más complejo de abordar en el podcast y cuál ha sido el de mayor aceptación? Curiosamente, cada año, a final de año, hacemos un resumen de los temas y de los podcasts y le pedimos a varias gente que valore cuál es el que más le ha gustado. Y uno de los más apreciados había sido uno que habíamos hecho entre los 3, 4, bueno, cuando todavía estaba Juan, que curiosamente nos sorprendía porque era como un tema un poco básico, ¿no? Yo no recuerdo exactamente cuál era. ¿Te acuerdas, Severio? Creo que era el de... No recuerdo. Podría mirar las estadísticas si quieren, pero vaya, del más dificultoso, cualquiera de ellos, porque vamos a ver, nosotros no somos superhéroes. Bueno, yo sí, pero ellos no. Entonces, el tema es que necesitamos una preparación previa, aunque conocemos el tema del que hablamos y demás, no siempre somos tan expertos como para poder discutir el tema con el nivel que nuestros invitados traen. Entonces, difíciles, pues en ciertos aspectos para mí son muy difíciles los que prepara Rogelio o prepara Rafa y me consta que alguno de los que yo he preparado también ha resultado de cierto dificultad. Sopor. Ellos dos tienen cierta querencia por recordarme un podcast que hicimos sobre servidores virtuales que bueno, yo me resistía un poco a hacerlo, pero se empeñaron y, chico, pues... Se utilizan clínicas de sueño para terapias de sueño. Y es bastante denso, Yo recuerdo, o sea, para mí uno de los podcasts más difíciles de gestión, pero que recuerdo con más cariño fue el de Francisco Garmona, de Facility Management, que es un tema apasionante. Además, lo comentábamos en otro medio, un tema apasionante, y Francisco sabe muchísimo sobre el tema, pero nuestra impericia con el audio hizo que se escuchase muy mal. Entonces, pues bueno, es un episodio que yo guardo un especial cariño por eso, porque fue técnicamente muy difícil, pero el tema es apasionante. De hecho, la gran suerte que hemos tenido con el podcast es el poder, lo hemos dicho, el poder acceder a gente de grandísima valía y que nos hayan atendido con toda la naturalidad que atiendes a un compañero que te pregunta por un tema que no conoce. Yo recuerdo con gran cariño el podcast que hicimos con Delgado Vendrell sobre IFC, en el que nosotros nos acercábamos con decirlo, sí, con toda la humildad, porque, caramba, el tema tiene tela y David pues conoce muchísimo sobre el asunto y vaya, el ver cómo pues alguien se acerca con una forma tan llana y tan cercana, pues a mí desde luego me llena de satisfacción. A mí el de Delgado Vendrell de IFC también me resultó especialmente duro porque la materia es densa, ¿no? Es densa. De hecho, Óscar Liébana, que estuvo ahí cerca de ustedes en México, llevando parte de la obra del aeropuerto de Ciudad de México, decía que lo daría como obligatorio en sus clases de máster. Pues evidentemente David tiene muchísimo que contar al respecto y
Y bueno, nosotros tuvimos la suerte de aprovecharlo. Y ahora pueden aprovecharlo ustedes. Se van a nuestra web y... Hay muchísimos canales hoy en día, todo el mundo quiere educarse en esta metodología. Tenemos un par de preguntas más. Les voy a hacer nada más un paréntesis para aprovechar que todavía está más por acá. Tenemos bastante gente conectada todavía. Nada más para invitarlos para mañana y terminamos, o sea, hago un comercial y terminamos de responder un par de preguntas. Para mañana tenemos 2 charlas. Mañana no es en este horario nocturno, mañana es sábado, mañana la tenemos un poco más temprano, lo cual para España es una hora para poderse conectar. Mañana no tenemos una, tenemos 2 charlas. Tenemos a Paulina Calvo de Chile hablando sobre cómo incorporar BIM en las empresas y tenemos una charla un poco fuera de BIM, más ahora quien preguntaba sobre BDC, más hablando del tema de visualización, de la parte de generación de imágenes, Manuel Choi, que para mí es un crack, el tipo en Panamá, de futura arquitectónica, hablando de rendering, más allá de un rendering. Pero volviendo un poco a lo que estábamos, y esto mañana es a las 10 de la mañana, hora Costa Rica, una, y la otra es a las 11 de la mañana. Y el lunes, de hecho tenemos una charla muy interesante el lunes. Pues ustedes saben, todo el tema del confinamiento nos está obligando a reinventar la forma en la que se educa, reinventar la forma en la que se aprende, reinventar la forma en la que se gestionan los proyectos. Y tenemos la participación. Acá en Costa Rica, chicos, se hizo un hospital, no un hospital campaña, sino se readecuó todo un hospital de forma técnica. La Caja del Seguro Social de Costa Rica hizo una readecuación en un tiempo récord de 15 días para poder atender a pacientes del COVID. Y vamos a tener a la directora de la Caja del Seguro Social, del área de ingeniería, hablando de cómo en un tan poco tiempo, y ojo, sin BIM, porque no tenían BIM, pudieron hacer una readecuación de un hospital en tiempo récord, cuando aquí hacer un hospital es un desastre y es lejísimo, larguísimo. Entonces el lunes, en horario ya normal, vamos a tener esa charla. Pero volviendo a las preguntas, tengo una pregunta de Alan Soto que dice, totalmente, realmente yo sé hacer muy poco BIM, manejo un poco Revit, pero me interesa aprender y mucho lo hago autodidacta, buscando información en muchos lugares. De hecho, soy estudiante de ingeniería civil y estoy pensando en hacer mi tesis relacionada del tema BIM, análisis estructural relacionado todo con BIM. Por si tienen alguna idea, soy todo Dios. Así que, Alan, puedes contactarlos. Evelio está en todos los grupos, ¿verdad? Evelio está en casi todos los grupos de WhatsApp, así que ahí nos encontramos bastante. Y, no sé, aquí hay un tema yo lo llamo democratizar el BIM. O sea, nosotros desde BIM Plus y desde Blue, que es mi empresa de gestión BIM, siempre hemos hablado de la democratización del BIM. Aquí al final Juan Carlos Arguedas pone, wow, ganas de compartir. Eso nos cuesta mucho acá en Costa Rica. En general en Centroamérica y Latinoamérica nos cuesta mucho el tema de compartir las experiencias, tanto buenas como malas, el conocimiento bueno como malo. Todos tenemos que aprender. No sé qué opinan ustedes, o sea, ustedes que son una voz, o sea, son un generador de opinión. Tener un podcast hoy en día es un arma, o sea, tiene un peso bastante fuerte en la industria. Porque mucha gente los escucha y no solo que los escuchen, sino que son generadores de opinión. ¿Qué piensan sobre el compartir información? O sea, ¿qué tan democratizado está el BIM hoy en día? ¿O cómo creen que podemos democratizar más esto? Te voy a, bueno, por poner un titular. Si no lo compartes, no existe. Y esto quiere decir que te lo guardas para ti, que lo podrás desarrollar tú con tus limitados conocimientos, hablo por mí, pero no vas a llegar nunca tan lejos como puedas llegar acompañado. Y de hecho es tan fácil como que si el conocimiento es algo que cuando tú lo das, enriqueces al otro, pero tú no pierdes nada. Entonces, bueno, entiendo que es la parte más importante de la metodología BIM. Si ya es colaborativo el trabajo de por sí, el hecho de tener que compartirlo o de que se comparta el trabajo, yo creo que es fundamental. Y cuanto más se comparte, además es que la experiencia es esa, cuanto más das, más recibes. Porque el que recibe algo de ti lo va a notar y lo va a devolver.
La palabra mágica es la que dice Delio, ¿no? Colaborar. Desde el momento en que hablas de colaborar es que no te queda más remedio que compartir, porque si no, no hay colaboración. Así que, pues, por ahí ya no hay mucho más que explicar, ¿no? La otra cuestión es que a mí un poco, me recuerda un poco todo esto lo de la teoría de juegos, ¿no? No sé si os acordáis de aquella película que se llamaba Una mente maravillosa, ¿no? De la teoría que dice que a partir de determinado nivel la única forma de progresar es colaborar todos juntos, porque la competencia no te lleva a ningún sitio. Y este es un caso de libro, ¿no? Además de que está el factor de que vivimos ahora mismo en un momento en el que la única forma de alcanzar cierta repercusión profesional y cierto reconocimiento es demostrar lo que sabes. Como dicen los programadores, como dice aquí mi profesor Evelio muchas veces, show me the code, ¿no? O sea, enséñame lo que sabes hacer y entonces veré si vales o no. Pues estamos en esta dinámica, ¿no? O sea, la única forma de obtener reconocimiento es compartir lo que sabes, ponerlo sobre la mesa y pues vamos a ver si eso efectivamente tiene valor, ¿no? Y de poder aspirar a aprenderlo también. Es decir, da lo que tengas para poder recibir también conocimiento del que tienes enfrente o al lado. Es la única manera de progresar. Hay una cuestión que a mí me parece fundamental, que es que todos nos hemos encontrado en algún momento con gente que pretende saber más de lo que realmente sabe. En cuanto escarbas un poco, descubres los profetas del bien. Bueno, en más de una ocasión descubres que detrás de toda esa figura lo único que había era humo y más humo. Entonces, el acercarte a cualquiera, mira, es que no lo sé, pero estaré encantado de saberlo si tú me ayudas, a mí me ha abierto bastantes más puertas que las de pretender saber algo que realmente no sabía. Y se lo digo a muchísima gente, o sea, yo de esto sé lo justo para el trabajo que hago, pero todo lo que me queda por aprender, bueno, ojalá tuviese 2 o 3 vidas más para poder juntarlo y aprenderlo. Como no las tengo, pues trato de aprender del que ya sabe y de seguir de la mano de mis compañeros que me ayudan. Tampoco tenemos que engañarnos, ¿no? Quiero decir, esta es una metodología que todavía está en sus albores, ¿no? O sea, en sus inicios. Todo lo que es desarrollar, no hay tantos proyectos que se desarrollen con metodología BIM íntegramente, llevando hasta las últimas consecuencias todas las dimensiones en las que se puede aplicar BIM. Estamos en una etapa, yo diría, casi experimental, ¿no? Casi que todavía estamos en muchos aspectos desarrollando parte de la metodología que todavía está por hablarse, hasta el punto de que todavía se están desarrollando estándares, que no existía un estándar sobre metodología BIM hasta hace 2 días, ¿no? Entonces, una parte de toda esta situación tiene que ver con el aprendizaje al que estamos sometidos todos los profesionales, incluso el más avanzado, el que tenga más experiencia, está sometido a un proceso de aprendizaje hoy en día, de aprendizaje continuo. Y no solo eso, es tan diversa la cantidad de campos de aplicación en la que se puede desarrollar BIM, que es imposible saberlo todo. De hecho, nos va a conducir a todos a una hiperespecialización tremenda, ¿no? Pero aquí Evelio, que lleva desde el año 90 y mucho, 95, 96, trabajando con el plan, ahí se le ven las canas, por algo es, ¿no? Y pues aquí un servidor vuestro que lleva con Archicad también desde el año 96, una cosa así, podemos decir que proyectos colaborativos que se hayan desarrollado, pues hay poquísimos, ¿no? Entonces, a todos nos baja un poco los humos también. Otra cosa es que haya mucho modelo de Revit que se vende como modelo BIM. Bueno, cabe, pero no es... preguntaba alguien en las preguntas que estaba contestando si BIM era una metodología y le decía que efectivamente es una forma de trabajar, no es una herramienta, y se lo decía tal cual. O sea, es que Revit es BIM, pero BIM no es Revit, en el sentido de que Revit es una herramienta dentro de una metodología de trabajo, pero la metodología de trabajo es mucho más amplia. Y como es tan amplia, pues hay muchísimos puntos en los que cada uno puede desarrollar su parcela y que la desarrolle sin miedo a no saberlo todo, porque nunca va a poder saberlo todo. Entonces escoge cuál es la parte en la que te gustará trabajar, en la que te sientes más cómodo, en la que te sientes más valorado, o directamente aquella que te resulta más lucrativa y a por ella. Si no hay más truco.
Todos los días aparece algo nuevo, todos los días hay que reinventarse. No existe proyecto perfecto, no existe proyecto piloto. Uno de los grandes problemas que hay es que hay mucho rate del PowerPoint, ¿verdad? Mucho Hollywood Beam, o sea, las personas que con PowerPoint te venden espejitos. Acá nosotros de este lado del continente le llamamos vender espejitos. No sé si ustedes sabían, cuando los españoles llegaron acá intercambiaban oro a cambio de espejos. Entonces, el tema de vender espejos es uno de los grandes problemas que ha tenido la implementación de BIM acá en Latinoamérica. Costa Rica, Panamá, Centroamérica en general, Colombia, Brasil, etcétera, son países que han tenido los mismos resultados. Gente como ustedes hace un gran esfuerzo por democratizar, por hacernos conocer mucho más. Yo de verdad les agradezco. Compartí las respuestas en la página, o sea, ahorita en la conferencia, donde si ustedes ven, o sea, Facebook es obviamente un social media donde hay mucho que compartir. Y a las mismas 3 preguntas que ustedes hicieron de cómo deciden qué utilizar para informarse, referencias en publicaciones, bien lo decía, creo que Rogelio, Rafa, LinkedIn es una herramienta potentísima que bien filtrada, a veces hay mucha basura, ¿verdad? Hay que empezar a cortarle la grasa, ¿verdad? Cortarle la grasa a toda esa carnita para llegar a la sustancia de la información. Y como siempre, o sea, al final se recibe mucha información objetiva e inocente. La gente no está clara, o sea, hay tanta polución de información. Hoy en día, si ustedes lo ven, esta cuarentena nos ha obligado a tener webinars todos los días, cursos todos los días, conferencias todos los días, y bueno, es empezar a seleccionar, creo yo. O sea, tener canales como ustedes es una bocanada de aire fresca donde hay una consistencia también. La consistencia, la periodicidad hace generadores de opinión como lo que ustedes están haciendo. De verdad les agradezco muchísimo estar acá. Iván, Un placer. A vosotros. Un placer. A vosotros el haber pensado en nosotros para poder acompañaros. Señores, no sé si algo más todavía tenemos 80 y pico personas conectadas, llegamos a un pico de 100 y resto, así que de verdad les agradezco mucho. Si ya sé que es tarde, no sé si van a ir a dormir o van a ir a correr, o sea, cualquiera de las dos, así que de verdad, gracias. No sé, si quieren despedirse, hacer un pequeño cierre. Pues, Evelio, para eso eres el profesor, tira. Todavía tengo que saber por qué me dice lo del profesor, pero bueno, como no suelo hacerle mucho caso, no. Si te parece, voy a cerrar estas 4 preguntas que están abiertas muy rápidamente y por orden. Escucho mucho de Revit, pero de CIPE no escucho nada. ¿Por qué? Pues pregúntele al de CIPE, a lo mejor no es tan conocido como Revit, no sé. Cada herramienta es igual de buena que cualquier otra. Simplemente pero por hacer un pequeño inciso, hace nada tuvimos a Niedenfur, que es una persona que se dedica a hacer cálculo de estructuras bajo metodología BIM desde hace mucho tiempo. Ya es hijo de calculistas de estructuras. Digamos que es la segunda rama de la dinastía y, o sea, utilizaba las herramientas de CIPE para cálculo de estructuras directamente desde Revit. O sea que no es algo que sea raro ni sea... Realmente, y esto sí que es una cuestión que a veces cuesta trasladar, todas las herramientas son buenas. El caso es que hay que encontrar el objetivo de la herramienta, porque a nadie se le va a ocurrir atornillar un tornillo con un martillo. Entonces, pues tendrá que adaptar la herramienta que le conviene al flujo que le conviene. Entonces, bueno, yo creo que CIPE es tan buena o tan mala como cualquier otra. Insisto en que bien es una metodología de trabajo, me han preguntado un par de veces, es una metodología de trabajo, no es una herramienta informática, no es un programa de dibujo, es algo más. Y respecto al Facility Management, que lo han comentado un par de veces, a mí ahí me da para extenderme hasta que llegue Paulina, porque si algún futuro tiene la metodología Revit es la gestión de datos, y la gestión de datos es la cuna en la que el Facility Management se mueve. Entonces, bueno, lamentablemente no tenemos el tiempo para hacerlo ni hemos preparado la charla para eso, pero vamos, es una cita pendiente que tenemos en el podcast. Hay un podcast de Facility Management, ¿no?
pero todavía tiene más recorrido, muchísimo más. El de Francisco Carmona está enfocado a Facility Management. Él ahora mismo está trabajando para ACA Technologies, una empresa que se dedica a proveer servicios de Facility en infraestructuras como pueden ser ferrocarriles o como pueden ser autopistas. Y yo creo que todavía nos debe una segunda visita para hablar de datos puros, de explosión de datos, de investigación en datos. Recientemente he coincidido con él precisamente hablando de minería de datos y les aseguro que lo último que va a interesarles en 10 años del BIM son los modelos de Revit dando vueltas. Vamos a ver más hojas de cálculo y bases de datos que muros de edificios virtuales. Que muros inclinados de Revit 2021. Sobre la pregunta de CIPE y la interoperabilidad con Revit y Tecla, esa pregunta está mal formulada. Los modelos de estructuras no tienen nada que ver con los modelos arquitectónicos, son completamente distintos. El modelo de estructuras responde a que el programa de cálculo tiene que saber discretizar una barra entre un nudo y un nudo, y los modelos arquitectónicos son otra cosa distinta. No te líes, Rogelio, envíalos. Tenemos un podcast hablando de estructuras con Miquel Rodríguez Niedenfurt, que es una joya. Sí, se puede aprovechar parte del modelo de arquitectura, pero además es que lleva a otros problemas, ¿no? Los problemas de que cuando se automatizan determinadas cuestiones cometemos errores porque no estamos pensando en que el programa de cálculo tiene que entender el modelo de otra forma que no tiene nada que ver con el modelo de arquitectura. El jueves o miércoles, que no tengo ahorita acá a mano la fecha, va a estar Javier Turcio de Honduras, que es un especialista de CIPE, hablando de toda la interoperabilidad que tiene CIPE. Así que para quien preguntó, puede conectarse ese día y ver un poquito más a profundidad. La idea de todo este ciclo de TIC es traer gente de todas las especialidades. Ustedes como podcast, hay gente hablando de proyectos de gobierno, otros de Facility Management, otros de modelado, documentación, etc. Así que, como ustedes lo han dicho, la información, la comunicación, entre más nos comuniquemos, más vamos a conocer, más opciones van a haber. Es muy cierto lo que dice Evelio, no hay software bueno ni malo, sencillamente hay operadores buenos y malos, y también hay malas aplicaciones de la metodología o malos conceptualización de por qué es que hacemos esto de BIM, los que tenemos ya un rato dándole. No sé, ¿qué más nos queda por aquí, Evelio? BIM reemplaza Project y se puede trabajar un presupuesto real. Si te parece, hay una pregunta que se había pasado, la de Osvaldo Mireles, que te preguntaba, está buscando programadores para hacer equipo con sus arquitectos e ingenieros modeladores para empezar con diseño generativo. Le invito, Osvaldo, a escuchar nuestros 2 episodios que tenemos sobre programación y nuevas herramientas BIM, porque a lo mejor cambia de opinión y no va a buscar programadores, va a buscar arquitectos que sepan programar, porque es mucho más fácil enseñar a un arquitecto a programar algo que tenga que ver con su trabajo, con la arquitectura, como ingeniero, que enseñar a un programador a pensar como un arquitecto, como un ingeniero. Entonces, mi consejo, y lo toma por supuesto si le interesa, es que busque un arquitecto que sepa de programación o directamente que capacite a su gente en temas de programación, porque no se trata de saber programar una aplicación como Revit, se trata de saber aprovechar las herramientas que tiene para sacar el resultado que puede desear. Y respecto de Project, BIM no reemplaza Project. Project puede incluirse dentro del flujo de trabajo con BIM. Para trabajar con un presupuesto real, por supuesto que se puede trabajar BIM con un presupuesto real. Exige un esfuerzo de modelado y de definición de ese presupuesto de acuerdo al modelo, pero claro que se puede. De hecho, es el objetivo, el poder trabajar con un presupuesto real que tenga su reflejo digital perfectamente aquilatado. Buenísimo. Puedes seguir con cómo podemos programar los arquitectos. ¿Cómo vamos a comenzar a programar los arquitectos? Hay una forma rápida, muy mal vista en determinados grupos en los que anda Evelio suelto. No digas Dynamo. Exactamente, que es Dynamo o Grasshopper, que es programación visual.
y después está lo que ellos llaman como lo hacemos los machotes, ¿sabes? Que es directamente con código. Y bueno, yo desde luego también estoy empezando a programar. Hacía algo de programación en Archicad con GDL, pero bueno, digamos que como lenguaje de programación, para empezar, que me corrija Evelio, que es el que sabe de esto, pero yo creo que Python es el Vamos a ver, aquí hay dos, más asequible porque es el más natural, ¿no? Pero bueno. hay dos vías al respecto. Una es, quiero aprender a programar o quiero programar algo concreto. Si lo que quiero es aprender a programar como cuestión global, de lo que se trata es de amueblar la cabeza para pensar como un programador, para poder aplicar después lo conocido a un programa. Por decirlo de alguna manera, nosotros tenemos la cabeza estructurada para pensar con lo que conocemos. Bueno, pues para pensar cómo pensaría una máquina, efectivamente, como dice Rogelio, Python es una muy buena herramienta, es muy buena herramienta, y debo reconocer que si se hace un poco dura al principio, porque bueno, es lenguaje código y es un poco más complejo, la opción de trabajar con programación visual es muy válida, precisamente para eso, para amueblar la cabeza y acostumbrarnos a pensar como pensaría una máquina. Para eso la programación visual está muy bien, pero claro, llega un momento en el que las limitaciones propias de los bloques de código, que son bloques prefabricados, que son contenedores estándar, pues hace que a lo mejor se limite un poco las posibilidades de rendimiento, por supuesto, y de expansión de la herramienta. Programar con API o con Dynamo es más recomendable para personas que no saben programar. Bueno, para programar la API de cualquier programa es necesario saber programar y con cierto nivel. Porque, con lenguaje de programación. Sí, con lenguaje, por supuesto, pero además sabiendo que cuando accedemos a una API estamos accediendo a una programación orientada a objetos, que tendremos que saber que es por lo menos una clase, un método y ese tipo de historias. Y bueno, no es tan sencillo. ¿Con Dynamo es más recomendable? Pues no es más recomendable, pero es más fácil. Porque para cada herramienta, como decía antes, habrá su objetivo. En el caso de Dynamo, si lo que queremos es automatizar una tarea que hacemos repetitivamente y que nos molesta o que nos resulta tediosa, Dynamo sin duda. Si lo que queremos es ir un paso más allá y lograr que la herramienta que utilizamos, Revit, Archicad o el plan, la que sea, haga algo que no estaba previsto, entonces nos toca programar la API, pero conscientes de que el esfuerzo es muchísimo mayor y que no siempre compensa en el resultado. Perfecto. Señores, no los quiero hacer desvelarse más. Vamos a estar más en contacto. Ya todo el mundo, alguien preguntó sobre la página beamras.com, ¿verdad? Y aparte Sí, de eso, desde ahí. Y todos los otros canales para poder escucharlos. Muchísimas gracias. De verdad agradecidísimo y honradísimo que estén acá con nosotros a estas horas. Son las 4:30 de la mañana en cualquier parte de España que estén. Y esperemos vernos de nuevo pronto. Muchas gracias a todos. Todavía hay bastante gente, unos 70 personas conectadas. Pues, Doni, una simple cuestión. Si nosotros somos muy fácilmente accesibles, nos dejamos en cualquier momento. Así que estamos en las redes, nuestros perfiles están abiertos en todas partes. O sea que si alguien quiere que le respondamos alguna pregunta más, pues sí, ahora ya no hacerla. Pero vamos, somos fácilmente localizables. Sí. Yo sí me gustaría añadir, muy rápido, por supuesto, todo el que quiera estar al tanto de lo que hacemos en Beamras nos localiza y se puede poner en contacto con nosotros. Pero si alguien cree que todavía me queda algún grupo de WhatsApp por explorar, que no lo dude y me lo diga. Un grupo de WhatsApp más, un grupo de WhatsApp menos, ya eso se Ya, total. Pues mira, esta mañana cuando me desperté... ¿No tenéis un grupo de WhatsApp de béisbol? Que seguro que le gusta. Cuando me he despertado esta mañana, tenía un mensaje de un compañero que me decía: Evelio, te he añadido a un grupo de WhatsApp de los arquitectos. Y yo dije, oh, pues ya, ¿qué más da? Otro más. En fin, es una locura que bien llevada es un placer. Todo este video queda en el canal de YouTube de BIM Plus para quienes quieran consultarlo. De verdad, de nuevo, mil gracias.
Nos vemos mañana, quienes nos vayan a acompañar mañana. Y señores, a dormir, a correr, a lo que sea que vayan a hacer. 1.000.000 de gracias por haber estado acá y nos vemos a los demás mañana. Gracias a vosotros. Un placer, Johnny, y a Chao. todos. Un placer. Chao.